Debido al estudio de la geodesia y por determinar la figura y dimensiones de la Tierra, se tuvo la necesidad de medir arcos de meridiano para saber con exactitud sus dimensiones. Uno de los propósitos principales era establecer redes geodésicas para los diferentes proyectos, donde se requería tal precisión y apoyo a los trabajos topográficos, para formar la carta orohidrográfica. Los primeros trabajos hechos en México, que pueden considerarse como geodésicos, fueron comprendidos de 1858 a 1861, con motivo de la formación de la Carta Hidrográfica del Valle de México. Bajo la hábil dirección del ingeniero geógrafo Francisco Díaz Covarrubias se efectuaron dichos trabajos, midiendo los ángulos con círculo repetidor y las bases con regla de madera. Los verdaderos trabajos geodésicos, en los que se operó con la precisión requerida, empezaron en 1898, efectuados por la Comisión Geodésica creada ese año, y cuyo primer director fue el ingeniero geógrafo Ángel Anguiano. A partir de 1898, se adhirió México a la Asociación Geodésica Internacional, de la que por iniciativa del señor Prinches, superintendente de la Coast and Geodesic Survey, se iba a medir en América un gran arco de meridiano 98 al oeste de Greenwich, que atraviesa Canadá, los Estados Unidos y la República Mexicana. Al aceptar México la invitación para medir la porción del meridiano que atraviesa su territorio, se propuso no solo ejecutar trabajos exigidos por dicha medida, sino establecer en el país redes geodésicas de dichos órdenes, que sirvieran de apoyo a los trabajos topográficos subsecuentes a fin de formar la Carta Orohidrográfica de la República, con toda la precisión posible, de acuerdo con las enseñanzas modernas. Como miembro de la Asociación Geodésica Internacional, México aceptó su programa de labor y por tal motivo se aprobaron las ejecuciones de los siguientes trabajos, además de los correspondientes a las triangulaciones, nivelación de precisión, astronomía geodésica, medidas de la intensidad y de la pesantez. Los trabajos empezaron en el Valle de México, haciendo una triangulación sensiblemente sobre el paralelo 19 desde la base llamada del Valle, medida primitivamente por el ingeniero Díaz Covarrubias, con reglas de madera, y vuelta a medir por la Comisión Geodésica con cintas de acero de 100 y 50 metros de longitud, bajo la dirección del subdirector ingeniero geógrafo Valentín Gama, hasta las llanuras de Apa, en donde se midió otra base, que debería utilizarse en la triangulación sobre el meridiano 98 de Greenwich, la cual se indicó convenientemente. En este lugar empezaron los reconocimientos de norte a sur de la República, para proyectar la triangulación, encontrar la extensión lineal del meridiano, localizar las bases, así como la elección de los lugares en que debían hacerse observaciones astronómicas, ya sea en los vértices geodésicos o sus cercanías. La triangulación a lo largo de este meridiano ocupó las actividades de la Comisión desde 1901 hasta 1916, y en este último año se logró hacer la liga de la triangulación mexicana con la americana. La triangulación sobre el meridiano 98 al oeste de Greenwich abarca una extensión de más de 1200 kilómetros. Está apoyada en 5 bases geodésicas: la de Oaxaca de 8 kilómetros de longitud, la de Tecamachalco de 12 kilómetros, la de Río Verde de 15 kilómetros, la de La Cruz de 39 kilómetros y la de Columbres de 7 kilómetros. Con excepción de las últimas 2 bases, que se midieron con alambres de ímbar de 24 metros de longitud, todas las demás bases se midieron con cintas de acero de 59 metros de longitud. Se colocaron tripiés adecuados que se estacionaban cada 24 metros. Para leer los extremos de los alambres y dar tensión, se mandó a hacer un aparato especial de peso constante que permitía al alambre colocarse fácilmente en el plano vertical del tripié sin la menor torsión. Todas las bases geodésicas se midieron con el mismo equipo, que sirvió para la medida de la base de la cruz, obteniendo siempre buenos resultados y una gran economía en tiempo y dinero. El error probable relativo de las bases medidas con cintas de acero de 50 metros de longitud fue de 1 a 2 millones, y las medidas con alambres de ímbar de 24 metros de longitud de 1 a 5 millones. El error probable por unidad de longitud, es decir, por metro según los trabajos, es como sigue: para cintas de acero 31 micras y para los alambres de 15 micras. Todas las bases calculadas resultaron mayor que las medidas directamente. Hay un error sistemático debido probablemente a la altura de las bases, pues no están ligadas por nivelación de precisión a nivel medio del mar. La discrepancia mayor está entre las bases de Río Verde y La Cruz,
y se explica tanto por la razón anterior como posiblemente haber cambiado de longímetros en la base de la cruz, quedando un error sistemático, debido probablemente a la incertidumbre de la temperatura de la cinta, lo que no acontece con los alambres por su débil coeficiente de dilatación. Los ángulos se observaron en un principio con alcazimutes de 12 pulgadas de diámetro, de 1 segundo de aproximación, y después se emplearon aparatos Repsol de 2 segundos de aproximación, siguiendo el método de direcciones de Bessel. No solo se observaron los ángulos horizontales, sino también las distancias cenitales, de manera que se pudiera calcular la altura trigonométrica de los vértices de la cadena meridiana. Tan pronto como los trabajos geodésicos de la Coast and Geodesic Survey llegaron a la frontera de México, se invitó al gobierno mexicano a efectuar la liga, para lo cual se convino en observar el cuadrilátero Colombres, Tenacitas, Dona y Río Verde. En los dos primeros vértices observaron los geodestas mexicanos Manuel Medina y Silverio Alemán. Conforme al programa aceptado por México, desde que formó parte de la Asociación Geodésica Internacional, tan pronto como se terminó la triangulación del meridiano 98 al oeste de Greenwich, se han continuado las triangulaciones geodésicas, sobre todo el territorio de la República. Esta triangulación consiste en una cadena geodésica que parte de la base del valle, situada en las afueras de la Ciudad de México, y termina en las torres sur de la ciudad de Puebla y el Cerro de San Juan, lugar en donde se estableció la Comisión Francesa, que vino a observar el paso de Venus en el disco del Sol en 1882 y que ubicó astronómicamente aquel lugar. Fue hecha esta triangulación con el objetivo de proporcionar puntos fundamentales de apoyos a las operaciones catastrales de aquel estado. Tanto los métodos como los instrumentos usados en esa triangulación fueron idénticos a los empleados en la triangulación meridiana. Como desde un principio se tuvo la necesidad de proporcionar puntos de apoyo geodésico a varios levantamientos topográficos que se hacían en diversos estados de la República, se procedió a proyectar las triangulaciones en aquellos lugares, que por lo pronto quedarían desprendidos del Canevá geodésico general, pero que paulatinamente se ha ido ligando a dicho Canevá para formar un conjunto homogéneo. Estas triangulaciones son las que se expresan a continuación. Consta de dos cadenas de triángulos, una diagonal que cruza el estado de su mayor longitud y que alcanza un desarrollo de 250 kilómetros, y la otra que va de norte a sur, desde el puerto de Progreso hasta los límites del estado de Yucatán y Campeche. Estas redes cubren una superficie de terreno cerca de 5.000 kilómetros cuadrados y comprende 34 vértices de primer orden, 4 de segundo, 15 de tercero y 111 puntos fijados por intersecciones. Con la mira de levantar el plano geográfico de aquel estado y teniendo en cuenta que se tiene muy avanzadas las triangulaciones catastrales en aquella región, se ha establecido una red geodésica fundamental que atraviesa el territorio del estado en su mayor longitud. Es una continuación del paralelo de México hacia el oeste y se proyecta continuarla por las cuencas del río Lerma y Santiago hasta la desembocadura de este en el Océano Pacífico. Atraviesa el estado desde sus límites con Durango y termina en Ciudad Juárez en la frontera con Estados Unidos. Esta triangulación está ligada con la de Sinaloa. Estas triangulaciones se apoyan en el cuadrilátero de San Miguel, Cuyamaca, San Javier, Cerro Gordo, que unen las triangulaciones americanas a las mexicanas. Trabajos internacionales ejecutados en 1919. La triangulación mexicana se ha desarrollado actualmente desde el límite internacional con los Estados Unidos hasta el paralelo 29. Tiene por apoyo el lado de la triangulación americana y la base geodésica de Guadalupe. Las triangulaciones de Sinaloa, Río Lerma, Chihuahua y Baja California ocupan actualmente las actividades del personal de campo de la Dirección de Geografía, Meteorología e Hidrología, y todas ellas quedarán referidas al datum americano en Mid-Range, pues tanto la triangulación del arco meridiano 98 al oeste de Greenwich como la de California han sido enlazadas en la frontera norte de México con la triangulación con Estados Unidos. A partir de la triangulación de Yucatán se han modificado los procedimientos de observación,
en el sentido de practicar las observaciones angulares en la noche, sirviéndose de reflectores eléctricos como puntos de mira. Esta innovación ha sido de mucha importancia, pues se ha encontrado prácticamente que se obtienen mejores cielos angulares y sobre todo se ha obtenido una gran economía en tiempo en cada estación. Desde el establecimiento del Instituto Panamericano de Geografía e Historia, las observaciones de gravedad han continuado en toda la República y Centroamérica, en cooperación con dicho instituto. Se ha generado un amplio panorama para el ingeniero topógrafo con respecto al estudio de la geodesia. Actualmente se utilizan nuevas tecnologías que nos permiten seguir innovando y trascendiendo en las ciencias de la Tierra. Sobre todo nos invita a indagar e investigar otros periodos de la historia, ayudándonos a enriquecer la visión geodésica de nuestros días.